En este segundo ejercicio vamos a ver el caso de una fuerza que se aplica por debajo del eje X. Entonces dice así: el repartidor de un camión de leche empuja con velocidad constante una canasta con bolsas cuyo peso es de 807,7 newtons por un piso horizontal mediante una fuerza de 550 newtons que forma un ángulo de 60 grados bajo la horizontal. El inciso A me dice: dibuja el diagrama de fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Ya tenemos entonces nuestra canasta, que lo vamos a simbolizar como este rectángulo, y el plano cartesiano, que nos va a servir de referencia para dibujar cada una de las fuerzas. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para hacer este ejercicio? ¿Qué es la diferencia del primer ejercicio? Es más que todo el enunciado. Si acá me dicen que la persona lo está empujando esta canasta y la está empujando con un ángulo de 60 grados bajo la horizontal, puede ser que la canasta sea muy grande. Entonces, al ser una canasta muy grande, la persona está ubicada acá y va a aplicar una fuerza en esta ocasión. Entonces, acá va a aplicar entonces una fuerza que vendría a ser de esta forma, de abajo hacia arriba. Al aplicar una fuerza de abajo hacia arriba, entonces el ángulo se va a dar por debajo de la horizontal. Pero ¿qué pasa con esa fuerza? Esa fuerza que se está dando acá a 60 grados por debajo de la horizontal, como nos dicen ahí, va a resultar en una fuerza que va a empujar ese cuerpo hacia la derecha, con un ángulo también de 60 grados. Eso lo que va a hacer es que ese ejercicio sea muy similar al que hicimos anteriormente. Es casi lo mismo, solo que el enunciado nos puede hacer confundir. Pero esto que estamos viendo acá me simplifica el enunciado. Le repito, este ángulo de 60 grados es lo mismo que aplicar este ángulo de 60 grados a este lado. Lo pueden ver matemáticamente por ángulos opuestos por el vértice, o también se puede ver desde el análisis de que la persona que está empujando esta canasta grande con este ángulo de 60 grados por debajo de la horizontal va a producirse una fuerza que lo mueve hacia la derecha. Entonces, empezamos a dibujar cada una de las fuerzas en el diagrama de fuerzas que tenemos acá. Entonces empecemos con las fuerzas verticales. Ya conocemos, eso está sobre el suelo, hay una fuerza normal que aplica hacia arriba, va a haber un peso que aplica hacia abajo. El peso lo conocemos, que son 807,7 newtons. La fuerza aplicada es de forma horizontal, entonces podemos por acá poner la existencia de una fuerza horizontal y la vamos a colocar en este lado. Entonces viene a ser de esta forma: 60 grados. Y esta fuerza tiene una magnitud de 550 newtons. Esta ya la vamos a llamar fuerza, porque no me están hablando de tensión, no me están hablando de que se empuja con cuerdas, sino que la persona la está empujando. Y como acá no me hablan de que es una superficie lisa ni nada, entonces debo de considerar la existencia de una fuerza de fricción. ¿Listo? Entonces ahora, ya teniendo nuestro diagrama de fuerzas, que es lo que nos pide en el inciso A, vamos a ver qué dice el B y el C. El B dice: ¿cuál es el valor de la fuerza de fricción? Y el C: ¿cuál es el valor de la fuerza normal? Entonces, para hacer esto, recordemos que debemos hacer la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Para poder hacer la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, primero debemos descomponer la fuerza que aplica el señor para saber cuál es el valor de la componente en X y el valor de la componente en Y, dado que estamos hablando de magnitudes vectoriales. Entonces, vamos a hacerlo por acá aparte. Entonces, la fuerza en X va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo, y la fuerza en Y va a ser igual a la fuerza por el seno del ángulo. Ahora, F por coseno del ángulo, entonces viene a ser 550 newtons que multiplican al coseno de 60 grados, y 550 newtons por el seno de 60 grados me da la componente vertical. Entonces vamos a ver acá cuáles son los resultados. Entonces vamos a ver primero la horizontal. Utilizamos nuestra calculadora, colocamos
550 por el coseno de 60 y eso me da un valor de 275 newtons. 275 newtons. Y la componente vertical es 550 por el seno de 60 y eso me da un valor de 476,31 newtons. Eso es lo que me está dando acá en esa fuerza. Ahora, ya puedo realizar la sumatoria de fuerzas verticales y horizontales. Entonces pasamos por acá. Sumatoria de fuerzas. Empezaremos, como en el inciso B nos preguntan por la de fricción, nosotros vemos que la de fricción está en la forma horizontal, entonces vamos a empezar con la horizontal. Entonces escribimos sumatoria de fuerzas horizontales. Como este cuerpo nos dice en el enunciado que se está moviendo con velocidad constante, entonces vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Ahora, empezamos. ¿Cuáles fuerzas hay en X? Está la fricción que va hacia la izquierda y por ende va a ser negativa, más la componente de la fuerza en X que como está empujando hacia la derecha, va hacia la derecha. Entonces, más Fx. Y eso va a ser igual a 0. Ahora reemplazamos los valores que tenemos. La fricción la desconocemos, pero esta componente en X sí la conocemos, que es 275 newtons, igual a 0. Ahora vamos a pasar esta FR al otro lado y viene a ser 275 newtons igual a FR. ¿Qué es FR? La fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción tiene un valor de 275 newtons. Listo. Ya hice la sumatoria de fuerzas horizontales. Ya encontré el valor de la fricción, que es lo que me pedía el inciso B. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas verticales para encontrar así el valor de la normal. Empiezo a hacer la sumatoria. ¿Qué fuerzas se están aplicando de forma vertical? Tenemos una normal que va hacia arriba, tenemos un peso que va hacia abajo, entonces menos W, y tenemos también una fuerza en Y que como va hacia arriba, la ponemos positiva, fuerza en Y. Y eso es igual a 0 porque como está en reposo, la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Ahora, la normal menos el peso, que son 807,7 newtons, más la fuerza en Y, que son exactamente 476,31 newtons. Esto recordemos que va igual a 0. Acá vamos a operar primero los números para poder resolver esta ecuación. Entonces pueden hacer uso de la calculadora. Colocamos 807.7 negativos, ojo que tiene que ser con signo y todo. Entonces menos 807.7 más 476.31 y esto me da un valor de 300 menos 331,39. Recordemos que siempre queda con el signo del mayor. En la suma y en la resta, cuando son signos diferentes, se restan y se coloca el signo del mayor. Y eso es igual a 0. Ahora la normal es igual a 331,39 newtons. Y acá ya tenemos los dos valores que me estaban pidiendo. En el inciso B que me preguntaban por la fuerza de fricción es este, y en el C que me preguntaban por la normal tenemos que es 331,39 newtons. Ya eso sería todo.